están? Bienvenidos a una nueva edición de Locamente Futboleros. Yo soy Lina María Ortiz y en esta oportunidad les traigo el análisis de los partidos de la jornada de la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor. En esta jornada tuvimos los partidos del Grupo A, que fue el de Pereira Nacional y el de Junior Cali. Entonces vamos a empezar con el primero que se transmitió hoy, que fue el de Pereira Nacional, que por cierto quedó 1-1, dejando a ambos equipos vivos en la competencia, teniendo en cuenta que Cali y Junior también empataron. Entonces vamos a ver qué pasó en este partido y cuáles fueron las virtudes y deficiencias de cada uno de los equipos. Empecemos por el local, que fue Pereira, que al principio hizo un planteamiento bastante intenso, con una presión bastante alta, mucha movilidad, lo que empezó a ahogar a Nacional y a mantenerlo en su propio arco. Y tanta velocidad, tanto juego rápido, tanta presión de los de Pereira, ocasionaron que Nacional empezara a cometer muchos errores. Y eso generó que perdieran mucho la pelota y que asimismo el Pereira pudiera aprovecharlo y generar daño en el arco rival. Adicionalmente, Castillo fue, yo creo que la gran figura de este compromiso, porque si bien Nacional no tuvo el control de juego ni fue el equipo ofensivo que nos tiene acostumbrados, sí llegó varias veces, tuvo algunas oportunidades y Castillo sobre el final del partido atajó 5 o 6 oportunidades muy claras de los verdolagas. Otra de las cosas que podemos mencionar de este partido en cuanto a lo realizado por el Pereira es esa transición defensa-ataque tan rápida que tienen sus jugadores. Si nos damos cuenta, el Pereira es un equipo que no tiene mucha elaboración porque no cuenta con muchos jugadores de ese perfil creativo, sino que son jugadores un poco más rápidos, con más gambeta, más desequilibrio por bandas, y eso le permitió que no necesitaba muchos toques para llegar al arco rival, y se dio cuenta en algún punto que no era necesario llegar hasta la última zona de la cancha, del arco de Nacional, para poder hacerles daño, y precisamente así fue como llegó el gol del Pereira, a través de la media distancia de Henry Rojas, que sabemos que es un jugador que tiene muy buenas características y muy buena pegada. Entonces esa defensa-ataque, esa transición tan rápida que hacía el Pereira, le permitía o mejor dicho, evitaba que Nacional pudiera tener esa reacción en marca para poder recuperar rápidamente el balón. Sin embargo, pues algunas cosas negativas que podemos mencionar de este equipo es que en un punto se metió muy atrás, y fue justamente ese fragmento del partido en el que Nacional, a través de sus jugadores tan rápidos, tan capaces y con mucha calidad, que le empezaron a llegar mucho al Pereira y terminaron rodeándolo. Y también, pues en este fragmento al que me refiero del partido, pues el Pereira perdió total control del juego y ya no ganaba ni siquiera los rebotes. Y sabemos que ante un rival como Nacional, el no ganar los rebotes significa que te van a seguir ahogando, te van a seguir arrinconando, y en cualquier momento puede llegar el gol del rival, y precisamente así fue como llegó el gol de Atlético Nacional. Entonces hay muchas cosas que corregir por el equipo del Pereira, pero se le vio como un equipo con iniciativa, con capacidad, con mucha velocidad, mucha técnica y una estrategia que en esta oportunidad sí le funcionó a Alexis Márquez, porque es Nacional, y sacar un empate contra un equipo como Nacional, así no esté en su mejor versión del campeonato, es un punto que le puede servir más adelante y no lo deja, no lo deja muy bien posicionado en el grupo, pero tampoco lo deja muerto porque aún tiene muchas posibilidades. Ahora vamos con Nacional, que es un equipo que no demostró esa superioridad ofensiva que siempre muestra, o que al menos gran parte del campeonato nos mostró, pero igual es un equipo que cuenta con jugadores muy capaces y talentosos que saben triangular, cambiar de ritmo, pueden distribuir y manejar el balón, y eso fue lo que hicieron en los fragmentos en los que el Pereira pudo descansar de esa presión alta y les permitió como algunos espacios que supieron aprovechar. Entonces esos espacios que encontró Nacional frente al Pereira le permitieron llegar
al toque, como saben, y generar muchas oportunidades, sobre todo de media distancia, desde jugadores como Dorlan Pavón, que pues son especialistas en el tema. Además, como el Pereira tenía el bloque un poco adelantado, porque estaba presionando alto, al descuidarse era normal que le ganara la espalda, sobre todo a sus laterales, porque Nacional contaba con extremos bastante desequilibrantes que le ganaban la espalda a los rivales y que abrían los espacios, los generaban. Y ese juego colectivo ofensivo le permitió a Nacional acercarse y generar peligro, aunque le faltó mucha efectividad. Y aquí es cuando vamos a las cosas negativas del verdolaga, y es precisamente esa poca profundidad en ataque. Si bien llegó varias veces y pudo hacerle daño, o al menos asustar un poco al Pereira, pues no fue efectivo, no tuvo la profundidad a la que nos tiene acostumbrado a este equipo, y además que no amplió la ventaja cuando tuvo la oportunidad, cuando el Pereira estaba cansado del desgaste que había hecho y pues ya estaba un poco más en su propio arco. No aprovechó esa oportunidad de ampliar la ventaja, y sobre el final del partido, con los cambios en el Pereira, le dieron vida a este equipo y le pudieron empatar. Entonces perdieron 3 puntos que habían conservado durante todo lo realizado en el partido. Adicionalmente, pues yo creo que lo que empezó a hacer Nacional para, podríamos decir, conservar el marcador que ya tenía sobre el último fragmento del partido, estuvo muy mal, porque empezaron a distribuir el balón, a darle un poco de manejo al juego sobre esa mitad del campo. Pero es que tú no puedes ponerte a jugar así cuando tus rivales son unos jugadores bastante rápidos, que su especialidad es robar el balón, y precisamente eso era lo que hicieron. Entonces así, a partir de eso, el Pereira empieza a llegar, tuvo otras oportunidades de pronto irse en ventaja, pero Nacional tuvo cierta superioridad en cuanto a oportunidades, en cuanto a estadísticas, y no las concretó. Y al final ya había desespero, se veía que estaban tratando de ganar el partido y recuperar los 3 puntos a partir del empuje, de las ganas, pero así ya no se puede. Se necesita paciencia, y Atlético Nacional no lo logró. Entonces, si bien Nacional en estos cuadrangulares no ha demostrado ser ese gran favorito que todos esperábamos, porque me incluyo ahí, mi gran favorito era Nacional y ya lo he mencionado en otros videos, sí sigue en pie en este cuadrangular, no está tan lejos de los primeros, que son Cali Junior, pero tiene que mejorar en juego, porque no se le ve la idea fluida y con mucha claridad y fútbol ofensivo que nos demostró a lo largo del torneo. Para concluir este partido, pues Pereira tiene que regularse, tiene que aprender a medir los tiempos del partido, cuándo puede hacer el desgaste y cuándo no, cuándo puede presionar alto y cuándo no, porque ese desgaste le va a costar, teniendo en cuenta que vienen otros partidos importantes y que no tiene recambio para poder reemplazar a los jugadores titulares. Y eso se vio precisamente en este partido, cuando varios jugadores en ciertas partes del partido estaban cansados, pedían el cambio. Entonces hay que pensar un poco más a futuro, porque vamos hasta ahora 2 partidos, quedan otros 4 y nada está escrito. Y por el lado de Nacional está en una situación muy preocupante, porque los últimos 8 juegos, contando los 2 de Copa contra Pereira, solo ha ganado 1, de resto puros empates y derrotas. Y esto deja mucho que decir con respecto al juego de Nacional. Le hace mucha falta a Baldomero, ese equilibrio que le da en el medio campo y esa salida limpia, y en ese tándem ofensivo. Pues también podemos decir que la falta que le hace Vanguero, que es ese jugador que le pone empeño, que tiene esa marca fuerte por la banda y que le da esa salida como carrilero. Entonces, los jugadores que hay en el banco que pueden reemplazar a estas bajas que tiene Nacional no son suficientes, y se ha evidenciado en los últimos partidos. Ahora nos vamos con el otro partido, que fue Junior Cali, en el que quedaron 2-2. Fue un partidazo, yo creo que todos los que lo vimos lo gozamos, a menos de que haya sido hinchas de alguno de estos 2 equipos, porque fue un sufrimiento total para ambos equipos. Y vamos a empezar con Junior. Lo que hizo Junior en este partido fue interesante, porque el planteamiento inicial fue una defensa de 5.
Y eso ayudó a contener a los jugadores como Velasco, Teófilo, que son jugadores con mucha calidad, con mucha velocidad y que pueden jugar entre líneas. Pero esta defensa de 5 los contuvo y durante el primer tiempo y parte del segundo, Cali no tuvo nada ofensivamente que ofrecerle al partido. Por otra parte, esta misma defensa le permitía llenar el ancho de la cancha. Entonces, no era tan fácil que los jugadores del Cali le robaran la espalda a los defensores porque se apoyaban entre sí, y además le daba más libertad a los carrileros de salir. Entonces Junior terminaba atacando con 6, 7 jugadores, teniendo en cuenta los mediocampistas, los defensores y los carrileros, que ya tenían más libertad de ir al ataque. Entonces este planteamiento fue muy interesante y le funcionó al Junior en gran parte del partido, porque el Cali no se le vio mucho de lo que pues le hemos visto en otras oportunidades. Lo que pasa es que ya cuando llega el gol del Cali, un poco sin merecerlo, porque el Cali no había hecho nada por el partido, la primera vez que llega es gol, y si bien esto habla de la efectividad del Cali, pues fue algo preocupante para el Junior, que hacía todo por el partido y lo controlaba prácticamente. Y después de esta situación del gol del Cali, Arturo Reyes, no sé si se asusta, se preocupa y deshace lo que ya tenía hecho, esa defensa de 5 que le estaba dando tan buenos resultados. Y esto, pues si bien le permite sumar más jugadores en ataque al Junior, le dio muchos espacios al Cali, que era lo que necesitaba. Entonces ahí ya empezaron a aparecer jugadores como Teo, ya entra al juego Vázquez y Ángelo, entonces empiezan a crear esas sociedades. Y se ve muy mal defensivamente el Junior, y el Cali le empieza a jugar, lo empieza a pelotear, a rematar al arco, y eso se volvió algo desastroso en esa saga del Junior. Entonces creo que estuvo muy mal haber como destruido ese planteamiento que estaba dando resultados. Y otra cosa para señalar es que el Junior no fue efectivo, tuvo muchas oportunidades, tuvo el control prácticamente de los primeros 60-65 minutos del partido y no pudo concretar. Entonces esto habla mucho de pues la escasez que tiene el Junior en cuanto a delanteros, porque Cetré, que no es como tal ese delantero en punta, le ha tocado estar un poco improvisado así. Carmelo entró y marcó, entonces pues ahí como que se empiezan a recuperar jugadores, pero tiene que mejorar en esa efectividad porque le pueden costar partidos que puede tener controlados como el de hoy. Y por el lado del Cali, como ya lo dijimos, gran parte del partido no se vio el Cali ofensivamente, si bien defensivamente sí se vio seguro, puso 2 líneas, un 4-5 para poder llenar el ancho del campo y evitar que el Junior ganara los rebotes, lo peloteara tanto y tuviera tanta libertad de jugar entre las líneas. Pero ya en el segundo tiempo, cuando ya marcan el primer gol y entran otros jugadores que ayudan más ofensivamente, aparecen ya las sociedades de siempre, Teo y Preciado, que son 2 jugadores asociativos que no necesitan tener mucho el balón para poder filtrar alguna pelota importante, tener el manejo del juego, dar esa pausa, aportar esa generación de juego. Entonces son 2 jugadores experimentados que le vienen muy bien al Cali y que cuando se destapan eso es difícil detenerlos, así como le pasó a Teo. Teo había estado desaparecido, no había tenido mucha participación en el juego del Cali, pero en una jugada que hizo con Harold Preciado, gol del Cali sin haber hecho méritos para lograrlo. Y adicionalmente los cambios le dieron ese dinamismo ofensivo y esa interacción, intensidad que necesitaba el Cali, y se hizo un poco más ameno el juego porque se volvió de ida y vuelta y fue bastante emocionante los últimos 20 minutos del partido. Igualmente, pues muchas cosas negativas. En el primer tiempo, poca claridad y profundidad, no encontraban los espacios ni las sociedades para poder penetrar y hacerle daño al rival, aunque eso es más mérito del planteamiento del Junior. Y también defensivamente se vio un poco mal. Cuando ya empieza a ir a ese juego de ida y vuelta a ambos equipos, el Cali empieza a dar espacios, se empieza a alargar
y al Junior con los jugadores que tiene, el perfil que tiene y la media distancia y juego aéreo que tiene. Los espacios le vienen muy bien y por poco Cali se queda sin el punto que había obtenido durante el juego. Y las conclusiones que podemos sacar es que finalmente el Cali y el Junior son muy buenos equipos. Fue un partido agradable, fueron dos equipos que pudieron demostrar lo que tenían y que son, yo creo que todos los de este grupo son dignos al título, dignos de pasar a la siguiente ronda, pero este empate sin duda deja mucho que ver, algunas cosas malas para el Cali que venía tan bien y muchas sorpresas de parte del Junior que ha mejorado mucho en su juego. Y pues este resultado deja muy bien a Nacional y a Pereira, porque no los aleja tanto de la punta del cuadrangular. Entonces vamos a ver qué pasa, igual seguiremos pendientes. Les agradezco por ver este análisis, por seguirme viendo, por seguir reaccionando y comentando. Para mí es muy importante, así que por favor no olviden darle like a este video, comentarlo, compartirlo y que se suscriban porque vamos a tener mucho más contenido, así que les agradezco infinitamente y nos vemos en un próximo programa de Locamente Futboleros. Un abrazo.